Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy lunes 10 de agosto del 2015, nuestra lección lleva por título El deseado de todas las naciones. Para comenzar, vamos a hacer una oración y así pedir la compañía del Espíritu Santo para este estudio. Oremos. Eterno Padre Celestial, alabado y bendito sea su santo nombre. Gracias porque usted nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí para compartir su santa palabra. Padre Santo, que sea usted nuestro director a través de su Espíritu Santo y que únicamente se digan palabras conforme a su voluntad y no a la nuestra. Que estas palabras sean de confort para nuestro espíritu. También, Señor, si hay alguna persona que nos esté escuchando en este momento que tenga alguna aflicción o algún problema, Padre Santo, se la ponemos en sus preciosas manos. Bendiga a cada una de las personas que nos escuchan y quédese con nosotros, por favor, en este momento. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el deseado de todas las naciones. ¿De quién estamos hablando en esta lección? Si hacemos un recordatorio, la lección número 7 para esta semana se titula Jesús, el Señor de las Misiones. El texto para memorizar se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 21. Dice así: Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y nosotros sabemos que el plan de nuestro Señor Jesucristo en esta gran misión es salvar al mundo entero del pecado. Jesucristo es el Señor tanto de la iglesia como del mundo, siempre y cuando el mundo y la iglesia lo acepten. Su venida es el cumplimiento de la expectativa del Antiguo Testamento de tener una comunidad salvada que se extendiera mucho más allá del pueblo judío. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación que nuestro Señor Jesucristo vino a proclamar por su propio testimonio en este mundo no era exclusivamente para un grupo como los judíos, sino era para toda la humanidad. La venida de Jesús, especialmente su sufrimiento y su resurrección, introdujo una era en la que desaparece la distinción entre judíos y gentiles en lo que se refiere al Evangelio. Jerusalén permanecía en el centro, por lo menos por un tiempo. Sin embargo, el punto de partida ya no sería el templo de Herodes en Jerusalén, sino que los judíos convertidos a Cristo habían llegado a ser un templo viviente. Estos judíos cristianos entonces serían el remanente verdadero de Israel. Este anuncio de la misión mundial y universal de Cristo como Salvador de todas las naciones fue repetido en su nacimiento, en su infancia y en su bautismo. Bueno, ¿y cómo fue repetido? En el libro de Lucas, capítulo 2, versos 8 al 14, podemos ver cómo los ángeles bajaron y se le aparecieron a unos pastores que hacían vigilia en ese momento y anunciaron que nuestro Señor Jesucristo había nacido. Anunciaron el nacimiento del Mesías. Entonces allí podemos comprender cómo nuestro Padre Celestial envió a sus santos ángeles para que dieran este gran mensaje de regocijo, de este libertador que estaban esperando. Entonces, no solamente fue este mensaje para los pastores, porque dice las Sagradas Escrituras, le vamos a dar lectura, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí se anunciaba esta misión tan poderosa que iba a cumplir nuestro Señor Jesucristo a través de su vida. Entonces nosotros podemos comprender que en esta parte, en su nacimiento, Dios hizo provisión de que los ángeles bajaran del cielo y dieran
este gran mensaje, estas buenas nuevas de regocijo. También en Lucas, en el mismo capítulo de los versos 25 al 33, nos da un testimonio bastante interesante de un profeta llamado Simeón. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál era la consolación de Israel? Lo que habían estudiado del libro de Isaías, del libro de Daniel, de estos grandes profetas, de que iba a venir el ungido de Dios, de que iba a venir el Redentor, el Salvador del mundo, de que iba a venir ese Mesías, el cual los iba a sacar de esa opresión y los iba a liberar de todas esas opresiones que ellos tenían. Pero ellos pensaban que era para algo terrenal. Ellos pensaron para sí que era algo que se iba a cumplir, pero en la ciudad en donde vivían. No era algo que ellos habían comprendido al 100%, tal cual era la misión de Dios, que era para el perdón de pecados, para que nosotros podamos ser redimidos con nuestro Creador. Aún así, Simeón el profeta sí había comprendido esto, porque dice el espíritu de la profecía que Dios a sus profetas trató de darles el mensaje de tal manera que ellos permanecieran firmes y transmitieran este mensaje, porque lamentablemente Satanás estaba metiendo pues su propia religión en la mente del pueblo de Dios. Él utilizó la misma palabra de Dios para desviar al pueblo de Dios. Así que aquí nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, había hecho provisión para que este gran profeta, este hombre justo y piadoso que es Simeón, cuando llegara el momento de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y sus papás José y María fueran a presentarlo, el Espíritu Santo conmovió a este hombre para que fuera al templo y él hizo la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él vio a este pequeñito que se estaba presentando conforme a la ley que marcaba en los tiempos de Moisés, las leyes que se tenían que cumplir de cómo el primogénito debía de ser presentado y debía de ofrecerse una ofrenda conforme a la ley que Dios había ordenado, se estaba haciendo este cumplimiento aquí. Y cuando Simeón ve a nuestro Señor Jesucristo, un pequeñito que está siendo presentado, él sabe que este pequeñito es el enviado de Dios. Y lo dice en su palabra, dice así: y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón había estudiado las palabras del profeta Isaías, las palabras del profeta Daniel, y entonces él comprendía que se estaba cumpliendo aquí esta hermosa profecía, y que el Hijo de Dios estaba siendo presentado en esa iglesia, y que Él era el ungido, y que Él era quien iba a dar libertad a los oprimidos, y Él era el que iba a dar libertad al pueblo de Israel. Y ese fue gran regocijo, y Él dijo: ahora sí puedo morir, porque tú me prometiste que yo iba a morir cuando viera al ungido de Dios, y lo he visto, ahora puedo morir en paz. Dios le prometió a este hombre para que él permaneciera fiel y para que él testificara de la veracidad de la palabra de Dios, que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. En el libro de Lucas, el capítulo 3, versos 3 al 6, podemos ver otro gran testimonio de otro hombre valiente, otro misionero que estuvo en esta tierra. Y bueno, nosotros lo conocemos ya que fue un misionero que exhortó de una manera bastante fuerte al pueblo de Dios, al pueblo judío principalmente. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Dice la lectura bíblica de Lucas 3, 3 al 6. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Por qué predicaba Juan el Bautista este mensaje?
porque se lo había inventado. No, él no se había inventado este mensaje, él había entendido este mensaje de acuerdo a la profecía y de acuerdo al Espíritu Santo, que era quien lo acompañaba en este ministerio. Así que Juan el Bautista, precursor de nuestro Señor Jesucristo, fue el que preparó los corazones de estos hombres para recibir este mensaje de nuestro Señor. Y estas personas, al escuchar este mensaje, muchos aceptaron este mensaje y eran bautizados en el río Jordán. Y en el río Jordán también fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 4 del capítulo 3, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿A través de quién venía la salvación de Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista lo sabía, porque Juan el Bautista era un hombre consagrado. Juan el Bautista exhortó fuertemente al pueblo de Dios y a los gentiles. Su predicación era para todos. Entonces, muchas de estas personas que escucharon este mensaje fueron convertidas realmente. Reflexionaron en su vida y aceptaron la palabra de Dios. Y esto permitió que cuando nuestro Señor Jesucristo llegara, mucha gente le escuchara y mucha gente le buscara, porque ahora había varios testimonios de que la palabra de Dios, que una vez fue una profecía, una vez fue una revelación que iba a acontecer en un futuro, en este momento se estaba cumpliendo. Y se estaba cumpliendo en su presencia. Esto es algo grandioso. Así que la gente era conmovida por estos mensajes, ya que estaban viendo que lo que una vez estuvo escrito en un papel, en esta ocasión se estaba viviendo, porque era la palabra de Dios que se estaba cumpliendo. Así que Juan el Bautista también reconoció a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando dice el título de esta lección, el deseado de todas las naciones, es porque nuestro Señor Jesucristo estaba siendo esperado en ese momento, hasta por los gentiles, no solo por su pueblo. Lamentablemente el pueblo de Dios sufrió una crisis espiritual en ese tiempo debido a que se alejó de Dios mismo. Y entonces el enemigo hizo su trabajo ahí. Voy a compartirles unos párrafos del deseado de todas las gentes, la página 26 y 27. Si ustedes gustan, pueden leer estos párrafos en estas páginas, o pueden leer todo el libro del deseado de todas las gentes. Realmente esto nos ayudaría a comprender muchísimo todo lo que estamos estudiando esta semana. Dice así: el cumplimiento del tiempo había llegado, la humanidad cada vez más degradada por los siglos de transgresión demandaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por sus mentiras, había envalentonado a los hombres en el pecado, se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre, a fin de que abandonase al mundo a la jurisdicción satánica. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que Dios no rescate a su creación. Ese es el propósito del enemigo de Dios. Y él está haciendo hasta lo imposible porque eso suceda. Y pareciera ser que ha estado a punto de ganar, pero siempre hay hombres fieles que siempre hay hombres fieles que se convierten de corazón, que se convencen de la palabra de Dios y que no claudican y que no se desvían. De eso debemos estar seguros porque ya hemos estudiado sobre esos temas. Entonces, nosotros debemos de tener esa plena seguridad de que Dios siempre tiene hombres fieles por los cuales puede permanecer su mensaje invaluable. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos,
pero al pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido comprometiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es un fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se le adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. El mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos, pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad, que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. Esto es muy triste y lamentable porque nosotros, si conocemos la historia de cómo terminó el pueblo de Israel y el pueblo judío, sabemos que cuando ellos se desviaron, pues Dios ya no puede hacer nada por ellos. ¿Por qué? No porque Él sea un Dios tirano como lo presentaba el pueblo de Israel y el pueblo judío en estos tiempos, porque pasó mucho tiempo para que se cumplieran estas profecías y entonces el enemigo aprovechó en meter dudas, en meter malas ideas, en desviar el mensaje, hasta que lo logró, ya que ellos adoptaron esta norma pagana, del cual creían que todo hombre iba a ser salvo por sus buenas obras. Eso era lo que ellos creían. Y entonces tenían cientos de leyes por las cuales los hombres no debían de hacer esto o debían de hacer esto, o debían de hacer aquello y dejar de hacer aquello. Pero era porque ellos ya creían que el hombre podía ser salvo por sus obras. Nosotros sabemos que nuestras obras son un reflejo de nuestra fe y nuestro amor que sentimos hacia nuestro Creador. Si nosotros tenemos una fe genuina y un amor sincero hacia nuestro Creador, nuestras obras automáticamente van a ser buenas, pero no vamos a estar intentando hacer obras buenas, sino que eso ya va a ser un reflejo del amor que le tenemos a nuestro Padre Celestial. Pero si solo son obras y no hay ese amor, entonces es en vano todo lo que hagamos. Y eso estaba pasando con el pueblo de Dios. Ellos ya se habían apartado de los principios reales, ya ellos veían todo como de puras obras. Si tú hiciste buenas obras te vas a salvar, si no hiciste buenas obras te vas a perder. Y en realidad todos procuraban hacer buenas obras, pero siempre quedaban mal, entonces todos estaban perdidos. Y ese no es un mensaje de Dios. El hecho de que no seamos salvos por obras no quiere decir que no debemos de tener buenas obras, porque como acabo de decir, las obras buenas es el reflejo del amor que nosotros decimos profesar, del amor sincero que tenemos hacia nuestro Creador y de la fe que tenemos hacia Él. Recordemos que los frutos de la fe son paciencia, amor, mansedumbre, etcétera, etcétera. Así que si esos son los frutos, entonces son buenas obras, porque la vamos a manifestar a través de nuestra vida, a través de nuestro carácter. Y es ahí donde se manifiestan las obras, pero no vamos a ser salvos por las obras, vamos a ser salvos porque dejamos que Dios moldee nuestro carácter. ¿Por qué lo dejamos? Por amor, porque estamos convencidos de que Él es nuestro Creador y que nosotros somos peregrinos en este mundo y que estamos esperando a que Dios nos redima de todo pecado, pero ya como en su totalidad, que ya no nos deje en este mundo, sino que nos aparte de este mundo para siempre. Y sabemos que Él viene muy pronto. Entonces es por eso que es esta gran preocupación de comprender que el deseado de todas las naciones quiere que nosotros asumamos la responsabilidad y el compromiso por amor y por convicción de que Él viene pronto y que nosotros debemos de pregonarle al mundo entero que Él viene pronto. Si nosotros no pregonamos al mundo que Cristo viene pronto,
vamos a ser reprobados. No importa cuántas obras buenas hagamos, si no hacemos las cosas que Él nos encomendó por amor y por convicción y por fe, en vano estamos trabajando. No vamos a ser salvos solo por buenas obras. Tenemos que trabajar nuestra fe. Entonces, nuestra fe se va a incrementar y se va a pulir a través del estudio de la palabra y de la oración, de la comunión con Dios. No hay duda de que Jesús vino como el Salvador de toda la humanidad. De eso no tenemos la menor duda. ¿Qué significa para nosotros esta verdad en el contexto de la misión? ¿Qué significa para nosotros de que Jesús vino como el Salvador para toda la humanidad? Yo considero que esto significa ese gran amor que tiene nuestro Padre Celestial hacia su creación. Él no busca judíos o griegos o samaritanos o mexicanos o cubanos o rusos o americanos. Él no busca eso. Él viene a todas las naciones, siempre y cuando le acepte, siempre y cuando se convenzan de que son creación de Él y que fueron arrebatados y que fuimos despegados de nuestro Padre Celestial por causa del pecado, y que Satanás ha trabajado de tal manera que se ha hecho un abismo y que a veces pareciera que es imposible volver con nuestro Creador. Pero para Dios no hay nada imposible. Es necesario revivir el espíritu misionero en nuestras iglesias. Todos los miembros debieran estudiar de manera de contribuir al progreso de la obra de Dios, tanto en la misión local como en la exterior. Se ha hecho escasamente una milésima parte de la obra que debe realizarse en los campos misioneros. Dios insta a sus obreros a que conquisten nuevos territorios para Él. Hay ricos campos de labor que esperan la llegada de obreros fieles. Esto lo podemos leer en Testimonios para la Iglesia, en la página 37. Nosotros debemos de analizar hoy si nosotros somos conocedores de la palabra de Dios, si nosotros somos cristianos, si somos miembros de la iglesia. Nosotros debemos de analizar qué clase de obreros somos. ¿Somos como Juan el Bautista? ¿Somos como Simeón, un hombre fiel y justo? ¿Somos como los pastores que recibieron el mensaje y lo llevaron? ¿Somos obreros fieles o somos como los judíos? Los judíos que se separaron de tal manera que predicaron un evangelio erróneo, un evangelio en donde, lejos de ver a nuestro Padre Celestial como un Padre amoroso que viene a rescatar a sus hijos a través de la sangre de su único Hijo, lo vemos como un tirano. Lo vemos como el Dios que castiga. Él claramente dice que Él reprende y castiga a todos los que ama y nos llama y nos exhorta al arrepentimiento, porque Él desea que le entreguemos nuestro corazón. Pero eso no quiere decir que Él se goce en el sufrimiento de las personas. De hecho, la paciencia de nuestro Creador se acaba cuando mucha gente inocente está sufriendo por culpa de personas desobedientes que conocemos la palabra de Dios, pero que no la estamos guardando como debe de ser. Y es en donde se agota la paciencia de nuestro Padre Celestial. Pero no es porque no nos ame, es porque ya no hay remedio. Es porque ya nos habló de muchas maneras, en muchas formas, en mucho tiempo, y utilizó profetas, y utilizó mensajeros, y utilizó buenos líderes, maestros, para que nos dieran el mensaje. Sin embargo, nosotros no hicimos caso a esos mensajes. Y vamos a dar cuenta de ello. Hoy Dios nos llama a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos pregonando al deseado de todas las naciones? ¿Estamos dando ese fuerte pregón? ¿Estamos dando ese gran mensaje de que Cristo viene pronto para que el mundo se arrepienta y sea redimido junto con nosotros? ¿O estamos siendo parte de esa gente que desvió el mensaje de Dios y está predicando un mensaje
falso, un mensaje incorrecto y está desviando a mucha gente. Es momento de reflexionar en nuestra vida como hijos de Dios y saber qué es lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo lo correcto, que la honra y la gloria sea para Dios. Y si no sabemos qué estamos haciendo, hay que arrodillarnos, hay que escudriñar la palabra, hay que pedirle sabiduría a nuestro Padre Celestial para que Él nos dirija y nos ayude para hacer obras que agraden y no por quedar bien, y no solo por la intención de hacer buenas obras, sino por convicción de que amamos a nuestro Padre Celestial y vamos a ser fieles a su palabra y vamos a predicar su palabra, que es fiel y verdadera también. Que Dios bendiga su palabra en este día, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les agradecemos su compañía. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministres. Les invitamos a visitar nuestra página web, que es www.nochesdeesperanza.net, y si tienen algún pedido de oración, alguna pregunta, algún mensaje, con mucho gusto pueden hacerlo a través de la página. Les deseamos un excelente día. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios les bendiga a todos.